Buen día para todos y todas. Hoy vamos a hablar del texto Notas sobre la historia de la educación popular, una propuesta pedagógica alternativa de nuestra América Latina, escrito por el autor Pedro Enrique Sureña. Bueno, pues este texto es muy importante, puesto que en él se refleja una reconstrucción histórica que quiere hacer el autor Pedro Enrique Sureña de la educación popular desde sus inicios en la década de los 60 y los 70 y lo que pues ha sido toda su reconstrucción y configuración histórica, sus cambios de paradigmas, de enfoques y de metodologías que han hecho que la educación popular sea lo que es hoy, como la conocemos hoy, con un enfoque en la construcción de sujetos y sujetas políticas conscientes de su historia, de su realidad, para así transformarla. Primero, pues vamos a hablar un poco de este autor, Pedro Enrique Sureña. Fue un intelectual y escritor educador dominicano que nació el 29 de junio de 1884 y falleció el 11 de mayo de 1946. Este autor es ampliamente conocido por sus contribuciones en el campo de la educación y la cultura, así como por la defensa de la educación popular en América Latina. Tres de sus aportes más importantes a la educación popular es que Pedro Enrique Sureña abogó por la importancia de una educación accesible y de calidad para todos los sectores de la sociedad, especialmente para las personas menos privilegiadas. Su enfoque en la educación popular se centró en que la educación debía ser una herramienta de transformación social y de fortalecimiento de las comunidades. Pues como podemos ver, la educación popular en estos momentos, digamos que esta es su apuesta principal, la transformación y el fortalecimiento de las comunidades, que es un aporte muy importante que hacía este autor a la educación popular. Entre sus obras más influyentes se destacan ensayos críticos, en donde aborda temas relacionados con la literatura, la cultura y la educación en América Latina. Además, pues desempeñó un papel muy importante en la promoción de la lengua española, la literatura hispanoamericana, así como en la defensa de la identidad cultural en América Latina. Este autor estudió en importantes universidades de América y de Europa y enseñó en varias universidades, como lo fue en la Universidad de La Habana en Cuba y en la Universidad de Puerto Rico. Tiene una gran trayectoria académica e intelectual y es considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Bueno, pues como podemos ver, este autor eh, hizo grandes aportes a la configuración de la educación popular. Y en este texto, Notas sobre la historia de la educación popular, una propuesta pedagógica alternativa desde nuestra América, pretende realizar como una reconstrucción histórica que nos permite conocer la vida de la educación popular, sus procesos de reconstrucción histórica, en donde se sitúan las diversas categorías y los diversos enfoques que nos permiten comprender esos alcances que ha tenido la educación popular, pero también esas limitaciones que han llevado a que la educación popular se reconfigure y sea como la conocemos hoy en día. Digamos que su principal apuesta ha sido la construcción de sujetos y de sujetas políticas conscientes de su realidad social histórica para la transformación de la misma, el fortalecimiento de las comunidades y todo lo que son los procesos emancipatorios. Esta lectura de la educación popular nos permite situarla como una educación alternativa y desde América Latina. Como segundo ítem están las categorías, en donde a continuación vamos a definir los diferentes momentos por los que atravesó la educación popular en sus 50 años de vida. En primer lugar encontramos aire de familia. Se refiere a ciertas relaciones que se dan entre el lenguaje natural y los conceptos. Esto quiere decir que ayuda a identificar aquellas perspectivas y categorías con ciertos modos de pensar que educadores complementan y asimismo esto les permite reinventar sus prácticas. Como segundo tenemos el horizonte utópico, que son aquellos lugares a los que se quiere llegar, en los que esto influye entre lo posible y su realización y se camina hacia el mundo mejor. En tercer lugar encontramos la educación popular. Cada uno de los contextos ayudan a definirla teniendo en cuenta sus implicaciones y determinaciones políticas, viéndola como una corriente de pensamiento de nuestra América,
junto con la búsqueda de sociedades democráticas e igualitarias, en donde Rigal 2004 nos da la siguiente frase: productora de sentido con intencionalidad de transformación social. En cuarto lugar, encontramos los sectores populares, que se da una distinción entre el pueblo social y la relativa al pueblo político, en donde el pueblo social está constituido por aquellas personas que gracias a la dominación han sido producidas como no dueños de sus vidas, ya que pues estos sufren de desigualdades, explotaciones y opresiones. Y en segundo lugar, encontramos el pueblo político. Este resiste a la privación de que es un objeto y lucha por darse una identidad autoproducida, lucha por cambiar el orden dominante y construir una nueva sociedad. Y como quinto ítem encontramos a los educadores populares, quienes desarrollan políticas educativas en sectores populares, acompañando procesos de transformación socioeducativa y asimismo apoyando a la fuerza liberadora del pueblo y a la construcción de un nuevo conocimiento. Para dar inicio a este recorrido histórico que nos postula el autor de este texto, vamos a hablar del momento fundacional de la educación popular en los años 60 y en los años 70, pero pues nos vamos a ampliar un poco el panorama con los aportes de Simón Rodríguez en el siglo XIX, donde pues Simón Rodríguez nos planteaba que había una ruptura fundamental con el discurso pedagógico burgués europeo, que era pues dominante en esta época eh, en América Latina y que pues era una educación que era solo para sectores privilegiados de la sociedad. Simón Rodríguez pues planteaba o pretendía construir una pedagogía democrática que respondiera a las necesidades y a las demandas de la realidad latinoamericana, puesto que, como mencionaban, esta educación dominante pues no se tenían en cuenta como esta visión de esas construcciones latinoamericanas que pues son muy importantes, muy diversas y que no logran como complementar eh, pues esta visión cerrada que existe de la educación en estos momentos. Ya en el siglo XX el autor nos plantea autores como José Martí, como Augusto César Sandino y como José Carlos Mariátegui, quienes empiezan a vincular la educación de los sectores populares con los procesos emancipatorios que se estaban viviendo en América Latina. Entonces, pues estos autores empiezan a hacer unos aportes muy importantes en la construcción teórica de lo que va a ser la educación popular. Estas propuestas alternativas a estos modelos pedagógicos de la época no lograron construir un discurso pedagógico orgánico de carácter contrahegemónico, puesto que este discurso pedagógico emergente no tenía como fundamentos teóricos, fundamentos didácticos y fundamentos metodológicos que permitieran realizar una crítica y un análisis pues a esta nueva educación que estaba emergiendo. Ya es a mediados del siglo XX que llega todo lo que es el aporte de Paulo Freire con la educación liberadora y que se convirtió en una propuesta alternativa y educativa integral. Estos aportes de Paulo Freire generaron importantes avances tanto en lo político como en lo educativo, puesto que hace como un vuelco metodológico y teórico que permite que la educación popular tenga un carácter integral y que los educadores populares de esta época pues puedan como encontrar un lugar de enunciación y un marco de referencia como educadores para la transformación de la realidad latinoamericana. Recordemos un poco que los años 60 y los años 70 fueron un momento histórico de gran efervescencia social, pese a los esfuerzos del imperialismo norteamericano de evitar cualquier cambio social. Los movimientos sociales empiezan a tener un máximo esplendor basados en la idea de la esperanza revolucionaria, bajo la promesa de la transformación estructural radical que cambiaría la sociedad o las sociedades latinoamericanas, que eran principalmente desiguales, autoritarias y caracterizadas también pues por muchos problemas estructurales que no permitían que la sociedad avanzara, sino que
pues estuviera como al yugo de los procesos de colonización y los procesos de hegemonía. Un poco en el texto el autor nos plantea que a esta idea de esperanza revolucionaria y de transformación estructural pues tenían también un sostén de ciertas revoluciones y de ciertos cambios que se estaban dando en América Latina, como lo fue la Revolución cubana en el año 1959, el gobierno de unidad popular de Salvador Allende en Argentina, que era como una clase de socialismo que integraba ciertos postulados del marxismo, pero desde una mirada totalmente eh, latinoamericana. Y también como característica muy importante, digamos, en el desarrollo de estas ideas emancipatorias, fue la Revolución Sandinista en 1979, tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza en Nicaragua, donde pues se habla como del momento cumbre de esa esperanza revolucionaria popular y en donde también pues empieza como a definir a la educación popular más claramente desde niveles de políticas públicas, con todos los procesos que se realizan de alfabetización, de implementación de servicios públicos, de procesos de sanidad, se empieza a hablar de lo que es de la igualdad de género y pues digamos que todo este proceso eh, de gobierno popular revolucionario fue hasta el año 1990, que es pues ya cuando cae como pues este gobierno y también muchos otros gobiernos en América Latina tras el derrumbe de los socialismos reales y de los fundamentos políticos e ideológicos que en estos momentos pues impregnaban como todo el continente latinoamericano. Digamos que todo este periodo de gran efervescencia termina con la imposición de gobiernos dictatoriales, con la llegada de lo que es el neoliberalismo y nuevas formas políticas de organización social, que pues en su mayoría tienden a ser represivas y hegemónicas. Junto a todo este proceso de efervescencia social que se está viviendo en América Latina, pues también hay aportes muy importantes de grandes teóricos que empiezan a estudiar y a criticar como toda esta forma de organización que se vive en el continente y pues bueno, emergen estas posturas de Paulo Freire, eh, que poseen importantes aires de familia, además del marxismo crítico y de los aportes de autores como Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, con los cambios con énfasis en la reproducción cultural, lo que son los aportes de Luis Althusser con los aparatos ideológicos del Estado y el papel de la educación, y también los aportes de la IAP, de Falsborda y la corriente de la teología de la liberación, que hacen que pues todo este sostén o todas estas ideas revolucionarias de transformación social pues empiezan a tener como un enfoque de realización, de que es posible lograr un cambio estructural en la forma en cómo viene organizándose socialmente América Latina. En los años 60 y 70 la educación popular ya venía acompañada de una praxis educativa en donde participaban diversos sectores populares en programas de alfabetización, educación con personas jóvenes y adultas y en la formación de dirigentes de organizaciones, ya sean trabajadores urbanos, campesinos, religiosos y pueblos originarios. Digamos que en estos momentos pues estas organizaciones eran conocidas como sujetos históricos más no por sus particularidades. Entonces, pues el autor Pedro Enríquez quiere hacer como una crítica al marxismo ortodoxo del siglo XX, en donde se consideraba que las revoluciones debían llevarse exclusivamente por la clase obrera, identificada precisamente como sujeto político. Entonces lo que nos quiere decir él es que esa lectura de este marxismo ortodoxo tiende a ser una lectura clasista y reduccionista de los movimientos sociales, puesto que eran pensados como seres homogéneos, eh, donde se aplicaba dogmáticamente esa teoría marxista, reduciendo como esas particularidades que tenían pues estos sujetos políticos o estos sujetos históricos como ellos lo mencionaban. Y hay pues como una ruptura en esta visión
de pronto un poco ortodoxa de estos sujetos. Entonces pasan a ser ya no reconocidos como simples proletarios, sino como sujetos sociales que se organizan según sus conflictos y sus luchas sociales, también sus luchas culturales y étnicas vividas. Digamos que este cambio de paradigma va a ser muy importante pues a la hora de la configuración de lo que son los movimientos sociales como los conocemos hoy en día. Como cuarto ítem encontramos momentos de la democratización entre los años 80 y 90. Y para seguir con esta historia debemos tener en cuenta que en el periodo de los 70 se dieron dictaduras que causaron terribles consecuencias a nivel social y político, entre ellas la educación popular, en donde algunos educadores fueron silenciados, otros exiliados y otros desaparecidos como persecución política. En los 80 se da el retorno a la democracia, en donde la educación popular ahora es mencionada como ONG, ya que desde estas se llevaban a cabo esos procesos de democratización. Aparte, se afirma que ya no era la esperanza revolucionaria, sino la esperanza democrática, con el objetivo de contribuir a la construcción de una democracia sustantiva, real y no solo formal. Y aparte, todas las personas y pueblos cuenten con la posibilidad de participar en cambios sociales liberadores para su desarrollo. Gracias a todo esto se tiene una mirada de democratización postdictatorial, abandonando así pues todas las lecturas reproductivas y clasistas del marxismo, y empleando una noción de Estado ampliado, sociedad civil hegemónica y contrahegemónica. Asimismo, hegemonías políticas desde la cultura y de asumir su quehacer como una práctica cultural, donde los movimientos sociales posibiliten nuevas articulaciones y los educadores asuman el rol de intelectuales orgánicos. Por otro lado, encontramos los sectores populares, en donde ya se reivindican como colectivos. Allí encontramos a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a los pueblos originarios. A esto les decimos los NMC, los nuevos movimientos sociales, sujetos históricos protagonistas de la transformación social. En este se genera también una lectura fragmentada de los sectores populares, las diversas desigualdades y opresiones con los que cuentan dichos sectores y sujetos. Para el año de 1982 se crea la CEAL, asociación que tiene un núcleo de más de 195 organizaciones civiles, presenciada en 21 países de América Latina y el Caribe, y en relevancia en América Latina. Se había desarrollado una educación de adultos muy comprometida con los intereses de los estratos más pobres de la población, teniendo como referente un gran personaje, Paulo Freire. En esta quinta parte de nuestra exposición vamos a hablar del momento de refundamentación de la educación popular en el periodo de finales de los años 80 hasta los años 2000. Bueno, hacia finales de la década de los 80 es el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el declive de los socialismos reales y el fracaso de la revolución sandinista. Además, pues empiezan a aparecer o a introducirse en nuestras sociedades ideas postmodernas que vienen acompañadas de un modelo de democracia política con dictadura económica neoliberal. Es decir, es a partir de los años 80 y principios de los años 90 donde se empiezan a consolidar las hegemonías económicas y políticas en nuestros países, lo que más tarde pues, se llamaría como el neoliberalismo. Este neoliberalismo también venía acompañado de la imposición del pensamiento único, que tenía como marco de referencia pensar la realidad bajo una doctrina que envuelve cualquier razonamiento rebelde, eh, pues además como que tendía a perturbar o acabar como esos otros pensamientos e ideas emergentes. Esta idea o esta imposición del pensamiento único en nuestras sociedades empieza a legitimar la existencia de una sociedad desigual e injusta y pues además empieza a paralizar cualquier idea de emancipación o emancipadora que intentara cambiar esta realidad que se estaba empezando a imponer en nuestras sociedades. Es decir, esta imposición del pensamiento único lo que hace es que impide cualquier otro proyecto que no sea realizable
para ellos o que pues no esté como bajo sus límites. Se empieza a regar por todo el continente la idea de que no hay una alternativa, de que no se puede construir un mundo mejor, de que además estas ideas que ya venían con fuertes auges pues a lo largo de la configuración de la educación popular empiecen a ser anticuadas, absurdas, peligrosas y pues se empieza a expandir todo un pensamiento de resignación, una idea de resignación de que pues ya no hay posibilidad de cambiar, de que ya lo que está establecido debe ser así y debe continuar y es el orden social que pues al que debemos o deberíamos saber pues seguir. Con esta idea de esta imposición del pensamiento único, pues la educación popular empieza a tener muchas críticas en sus discursos por la escasa base pedagógica de sus métodos y de sus técnicas que tienden a ser solo de carácter localista. Las ONGs pues que jugaban un papel bastante importante en la educación popular entran a ser como operadores de este estado neoliberal que se está imponiendo y pues empieza a no tener financiación externa eh, y asimismo pues empieza a tener problemas para poder realizar sus actividades. Asimismo pues hay un pesimismo y una desilusión que empieza a recorrer como la academia en los años 90 que no permite como la producción de nuevas teorías y pues además las que ya venían pues empiezan a relegarse un poco. Sin embargo, pues a finales de la década de los 80 pues están emergiendo estos nuevos sectores populares organizados que se resisten a esas órdenes o a este establecimiento de orden social eh, pues en todo el continente. Asimismo, pues emergen sujetos con fuerzas diversas que están en contra de la discriminación y que pues además empiezan a cambiar como estas características de los sujetos sociales en contra, encontrando como un punto de referencia esa desigualdad social, ese desempleo, la destrucción del medio ambiente, la discriminación étnica y la discriminación racial, que pues va a ser muy importante en la configuración de los movimientos sociales. Es a finales de los años 80 donde empieza el surgimiento de movimientos de izquierda, tales como los grupos ecológicos, los movimientos feministas, los trabajadores de la salud, los grupos de defensa de derechos humanos, organizaciones de trabajo con niños, grupos de refugiados, cristianos, movimiento LGBTIQ+, y los movimientos rockeros que fueron configurando lo que son los movimientos sociales eh, según sus características, según sus eh, ideologías y posturas políticas. A este horizonte de pensamiento único y de emergencia de nuevos actores sociales se empiezan a perfilar dos modos de hacer educación popular en América Latina. Por un lado, pues están los educadores populares utopistas y por el otro están los educadores populares pragmáticos, que ambos pues tienen una forma diferente de hacer la educación popular en su praxis. Primero, pues vamos a hablar de los educadores populares utopistas, quienes pretenden cambiar radicalmente las estructuras sociopolíticas de la sociedad, tratando de construir un proyecto emancipador y transformador para resistir al orden neoliberal que pues estaba implantando en América Latina. Este tipo de pedagogía o de educación popular tiene aportes de pedagogía crítica norteamericana como son Michael Apple y Peter McLaren, quienes aportan herramientas que permiten resistir a este orden neoconservador emergente y pues además los utopistas empiezan a dar como un valor muy importante a la escuela y a la educación como un espacio de disputa para la transformación de las relaciones sociales. Es decir, que la escuela y la educación empieza también a ser un lugar donde se puede transformar y también se postula pues como un campo de lucha y de tensión permanente que siempre está como en el punto de conservar como sus antiguas formas de enseñanza
pero también que está sometido a estas modificaciones de las relaciones sociales, políticas y económicas, que de una u otra forma pues van a terminar reflejándose en las escuelas y en la construcción de los sujetos sociales de la transformación. Bueno, pues esta educación o esta forma de hacer educación popular trae consigo como unas perspectivas bastante importantes, y la primera es que pues la educación popular va a seguir trabajando con distintas organizaciones y sectores sociales, tanto como con organizaciones sociales, organizaciones sindicales, barriales, mujeres, hombres, comunidad LGBTIQ+, y pues además va a generar con todo este trabajo el fortalecimiento de movimientos sociales que luchan contra el capitalismo, y pues esta va a ser como una fuente legítima de identidad de estos educadores populares, la lucha contra el capitalismo y la lucha para transformar la sociedad y los sujetos históricos emergentes. Además de contribuir al avance político de los sujetos populares, fortaleciendo su autonomía, haciendo que los diferentes sujetos populares hagan construcciones hegemónicas dentro de estos mismos sectores, para así poder democratizar el poder y para así también pues poder generar otras formas de organización y de participación dentro de la sociedad. Ahora vamos a hablar un poco de los educadores populares pragmáticos. Digamos que el autor de este texto pues les hace gran crítica a este tipo de educador, puesto que ellos asumen que el pensamiento único ya está instalado en la sociedad y pues consideran que no es posible transformar radicalmente las estructuras sociales, sino que más bien le apuestan a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Digamos que pues no es como, a diferencia de los utópicos que sí pretenden como radicalizarse en cuanto a sus ideas de emancipación y de transformación, sino que pues estos tienen como más una apuesta en incidir en los gobiernos de turno, en las estructuras del Estado, en los sectores hegemónicos, y pues empiezan es como a actuar bajo la lógica neoliberal, aceptando como esas reglas de juego del mercado y, y pues también como esas apuestas, ¿no? Entonces, este autor pues le va a hacer como una gran crítica a este tipo de educador pragmático, puesto que, como mencionábamos, ellos no pretenden como cambiar el capitalismo ni poner freno a sus efectos, sino que más bien pretenden mejorar la calidad de vida de los sujetos populares. Y pues ahí es donde va la crítica de que pues ellos no pretenden como romper con el orden establecido, sino que más bien trabajan con él para de una u otra forma seguir legitimando como esas prácticas neoliberales de exclusión, de sometimiento de los diferentes sectores populares. Bueno, como sexto ítem tenemos el renacimiento de la educación popular, periodo 2000 al 2010. Para el 2000 iniciamos con la crisis de legitimidad del modelo neoliberal, sumándose también el ciclo progresista, en gran parte de los gobiernos latinoamericanos durante el primer decenio del siglo XXI. Por consiguiente, se inicia con las victorias electorales de Chávez en Venezuela en 1999 y Lula da Silva en Brasil 2002, por lo que la educación popular tuvo un enriquecimiento en su matriz y a nivel ambiental, feminista, teórico decolonial y la epistemología del sur. Siguiendo a esto, el ambientalismo, Lau Franco Vázquez, configura diversas líneas de pensamiento y su núcleo es la defensa del ambiente natural y humano, de mano con las problemáticas sociales, económicas y políticas. En cuanto a la teoría decolonial, conformada por un grupo de investigadores que trabajaban en función con la relación entre modernidad y colonialidad, y por otro lado, el feminismo. Siendo así, el feminismo, y teniendo una mirada de movimiento social desde lo político, cultural, económico y social, tiene un elemento de igualdad en todos los diversos géneros. Y finalmente, la epistemología del sur, diferentes líneas de investigación en donde se genera el paradigma de imposición epistémica occidental de la sociedad.
En este renacimiento de la educación popular en los años 2000 y en los años 2010 se empieza a realizar una relectura de los sectores populares como movimientos sociales. Como ya veníamos viendo, pues digamos que los movimientos populares no se conocían como los vemos ahora, sino que pues empezaron a tener otros significados y otros lugares de enunciación, como lo podemos ver pues en la educación popular y en diferentes teorías, en donde pues eran vistos como clase obrera, como clase trabajadora, como sujetos históricos, y pues ya es a partir de este periodo donde se les empieza ya a denominar movimientos sociales y empiezan a tener como las características y las agrupaciones que podemos encontrar hoy en día en la sociedad. En este periodo, algunos educadores populares empiezan a ver las limitaciones de esta lectura fragmentada de los sectores o de los movimientos populares. Además, pues durante los años 80, investigadores de países eurocéntricos entendían a los movimientos sociales como resultado de una sociedad postindustrial que se caracterizaba por la lucha de clases como producto de políticas neoliberales que habían llegado pues a América Latina. Es entonces cuando los educadores populares empiezan a hacer una relectura integral de los movimientos sociales, en donde participan los sectores populares y se empieza a considerar que la clase trabajadora, los pueblos originarios, las mujeres, entre muchas otras sujetos de la sociedad, estaban articulados y conformaban una única realidad opresora. Es decir, que varios, o por no decir todos, experimentaban lo que son la explotación, el despojo, la opresión y la dominación de estas políticas neoliberales que habían pues llegado al país. Y es a partir de esto donde los movimientos sociales deben empezar a establecer o empiezan a establecer esas relaciones para potenciar esa capacidad y ese discurso transformador contra la dominación moderna. Y pues empezamos a hablar de lo que son las luchas anticoloniales, antipatriarcales y anticapitalistas. B. Cambios y tensiones en torno a sectores populares y educadores populares. En este periodo se producen cambios que indican límites entre educadores y sectores populares. Entre ellos están: primero, el cambio en torno al lugar donde encuadran sus prácticas, refiriéndose a que el educador popular era un agente externo perteneciente a la ONG y los sectores populares pertenecen a los colectivos con los que se trabaja. Un ejemplo es en la actualidad las organizaciones o movimientos populares o instituciones educativas como las universidades e iglesias vinculadas a la teología, quienes adoptan a la educación popular como un referente fundante de identidad y en ella fundan sus prácticas. Como segundo encontramos la atención en torno a los educadores populares. Dos maneras de formarse, una de ellas en sectores académicos, siendo pues profesionalizados como educadores populares, entre ellos el pregrado, el grado, el posgrado, y la otra forma de educación sería aprender desde los saberes populares en sus territorios, potenciando así la organización de los de abajo. Y tercero, como tercera atención está la identidad de los educadores populares, en donde este como profesional comprometido debe construir prácticas que fortalezcan su acción educativa, teniendo en cuenta la propuesta de Paulo Freire, implicando el repensar, reflexionar, problematizar, proponer y construir prácticas o estrategias metodológicas como alternativa real a la educación formal y bancaria. Pero encontramos la educación popular como militante, que es un luchador social que quiere transformar la sociedad, donde Paulo Freire dice lo siguiente: la tarea de un educador no debe ser simplemente la enseñanza de matemáticas o geografía, debe ser, ante las injusticias sociales, el luchar contra el mundo. Como conclusión, todo esto permite que los educadores puedan producirse para ser recíprocamente ciclos educativos horizontales en instancias de autoeducación, autoformación y espacios asamblearios, en lugares comunitarios, críticos y democráticos. En esta tercera parte del renacimiento de la educación popular
en los años 2000, 2010 y si se quiere hasta la actualidad, vamos a hablar de las formas que empieza a asumir la educación popular, puesto que a partir de estos periodos ya se puede empezar a hablar de lo que es la educación o lo que son las educaciones populares, en donde tienen un lugar en común que es la lucha en contra de otros espacios de dominio, como lo son la destrucción ambiental, el capitalismo, el colonialismo y también el patriarcado. Pues ya durante estos periodos la educación popular empieza a tener unas apuestas políticas educativas y pedagógicas eh, que enfrentan ciertas problemáticas que existen en la sociedad. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la educación popular ambiental, que es una respuesta contrahegemónica que pretende construir sujetos transformadores a partir de la reflexión sobre las prácticas, para enfrentar problemas ambientales y de la naturaleza. Además, construyendo conciencia de cambio a partir de la conversación de saberes, la promoción de la participación popular y la construcción de nuevas relaciones entre los seres humanos y entre la naturaleza. Promueve además la vida conjunta y es un tipo de educación alternativa que permite reflexionar y construir colectivamente desde las relaciones entre la economía, la sociedad y la naturaleza, y es surgida además desde los movimientos ambientales latinoamericanos. Como ya mencionábamos, esta educación popular ambiental incluye una dimensión cultural, económica y política y además permite a los participantes ser protagonistas y desarrollar soluciones para su comunidad, además de crear una conciencia colectiva de cuidado y de respeto hacia la naturaleza, donde los sujetos y las sujetas son conscientes de los problemas del medio ambiente y buscan herramientas para combatir pues estas problemáticas, que en muchos casos son producto de prácticas ambientales de corte neoliberal que han llegado pues a afectar muchos de los territorios y de las comunidades. Como otra apuesta pedagógica, política y de transformación que asume la educación popular, vamos a hablar un poco del feminismo popular, donde Pedro Enrique Sureña eh, nos dice que históricamente han existido feminismos que se han vinculado con los movimientos de trabajadoras, entre ellos los anarquistas, las socialistas, las comunistas, quienes a comienzos del siglo XX y a lo largo del siglo XXI han desarrollado su activismo y sus prácticas en organizaciones populares y que es pues a partir de este siglo XXI cuando se empieza a visibilizar como este término del feminismo popular. Las feministas populares asumen que el sistema capitalista patriarcal y colonial tiene distintas formas de opresión y de dominación, además de disciplinamiento en los cuerpos, los territorios y las comunidades, al igual que la naturaleza. Este feminismo tiene una perspectiva emancipatoria que contribuye a la creación de subjetividades individuales y sociales capaces de imaginar un mundo diferente y además de crearlo. Esta educación feminista integra la pedagogía de la educación popular en los siguientes aspectos. Primero, en el lugar del cuerpo en el proceso educativo, la dimensión lúdica, los aportes de la educación feminista al arte, el psicodrama, teatro del oprimido y las oprimidas, la danza, el canto, el diálogo de saberes y las ideologías emancipadoras como lo son el marxismo, el ecofeminismo, la teología feminista, los feminismos negros, indígenas, los feminismos lésbicos, entre otros. Como tercera apuesta educativa y pedagógica de la educación popular, vamos a hablar del interculturalismo popular y crítico como una pedagogía decolonial, en donde existe un concepto integrador de la pedagogía decolonial como un proceso colectivo intencional que suscita reflexiones sobre la situación colonial misma y el proyecto de descolonización de los sujetos y las sujetas sociales. Además, luchan por la transformación de los patrones de poder
y entre los cuales pues el conocimiento, la humanidad han sido controlados y subyugados a lo largo de la historia. También pues esta pedagogía intercultural como tercera apuesta de la educación popular vamos a hablar del interculturalismo popular y crítico como una pedagogía decolonial en donde pues aparece todo este concepto integrador de pedagogía decolonial como un proceso colectivo intencional que suscita reflexiones sobre la situación colonial misma y el proyecto de descolonización. Además, que lucha por transformar los patrones de poder sobre los cuales el conocimiento y la humanidad han sido controlados y subyugados. Digamos que esta apuesta pedagógica intercultural eh, tiene su base propia en teorías decoloniales de diferentes autores eh, latinoamericanos que han pues enriquecido como esta nueva apuesta pedagógica emergente de la educación popular, que es pues el interculturalismo popular. Como cuarta apuesta de la educación popular, vamos a hablar de la extensión crítica como extensión popular, que es una corriente de pensamiento latinoamericana que pretende trascender la formación exclusivamente técnica que genera la universidad y procurar generar procesos formativos integrales que generen universitarios solidarios y comprometidos con los procesos de transformación de la sociedad. De los principales objetivos de esta extensión crítica como extensión popular es la formación de universitarios en procesos integrales de compromiso social, contribuir a los procesos de organización y autonomía de los saberes populares subalternos, intentando contribuir también a la generación de poder popular. Además, pues, ayudando o fortaleciendo la construcción de una sociedad anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Además, pues bajo esta perspectiva, hay concepciones muy importantes de la educación popular, como son la investigación acción participante de Orlando Falsborda y pues todos los aportes que hace Paulo Freire a la educación popular en América Latina. Tres de los principales aportes de esta educación es el proceso educativo transformador, donde no hay roles estereotipados de educador y educando, sino donde todos pueden aprender y enseñar. El segundo es un proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber académico con el saber popular. Y tercero, es un proceso que tiende a promover formas organizativas, asociativas o grupales que aportan a superar problemáticas significativas a nivel social. Y pues es entonces cuando esta educación aparece como una apuesta pedagógica y política que pretende ayudar a transformar desde la universidad los diferentes contextos en los que los educadores populares eh, se ven involucrados en su día a día. Y pues bueno, este ha sido un poco el recorrido que ha hecho la educación popular a lo largo de su surgimiento, de su reconfiguración y pues ya los aportes que hace la educación popular en la actualidad.